¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Vamos a hablar de política hoy, pero también vamos a hablar de economía y de números. Vamos a hablar de alquileres en Neuquén, si esto es un tema o es un problema. La situación en la que se encuentran aquellos que necesitan alquilar y también aquellos que tienen infraestructura edilicia para ofrecer en alquiler. De eso vamos a hablar con Pablo Tomasini, que es el titular de Protección al Consumidor, y además vamos a aprovechar la oportunidad para hablar acerca de una de las compañías de aeronavegación más conflictivas del último tiempo, que es Flybondi, y que cobró notoriedad hace unos días atrás tras la cancelación de un vuelo en el que, entre otros, iban a viajar chicos que iban a participar que participaron en realidad de un certamen deportivo en el exterior. Digo porque el tema cobró mucha notoriedad y pone en el tapete las complicaciones que trae el no respeto de los cronogramas de vuelos de esta empresa que es Flybondi. Y el otro tema sobre el cual vamos a hablar está relacionado con la política y la presentación de las primeras figuras o de las figuras que van a compulsar por un cargo de representación en el Congreso de la Nación. Una de las listas que se estaba esperando con cierta expectativa y que se terminó de dilucidar este lunes en una conferencia de prensa en donde fueron anunciados Julieta Corrosa y Pepe Ucet como candidatos al Senado por la neuquinidad, y también Karina Maureira y Joaquín Perren como candidatos a diputados por el mismo espacio político en esa conferencia de prensa. Con nosotros está Joaquín Perren. Está Joaquín Perren con nosotros para hablar precisamente en este bloque de Panorama sobre política, porque es el segundo candidato o precandidato en la lista de aspirantes a ocupar un sillón en la Cámara de Diputados por Neuquinizate. Joaquín, gracias por aceptar el convite. Gracias por la invitación. ¿Primera vez en la política? Segunda vez. Ajá. Tuve una incursión como sexto candidato a concejal en 2017. ¿Dónde? Frente de Todos, en la ciudad de Neuquén. Ah, mira. ¿Y cómo llegó al ofrecimiento? Fue intempestivo, fue realizado la semana pasada, pero es resultado de un proceso que lleva 1 año y medio de trabajo conjunto. Soy director regional de CONICET. Desde comienzos de 2024 han habido recortes pero muy importantes, un retiro del Estado en materia científica, y desde el comienzo recibí como director un respaldo muy importante del gobierno provincial, de diferentes ministerios, organismos, para conveniar, para tratar de saldar aquello que no llega de nación por parte del Estado provincial. Y eso fue generando una cercanía, y esa cercanía se convirtió en un ofrecimiento la semana pasada. Uh-huh. ¿Y qué te seduce de esa candidatura? Muchas cosas, muchas cosas. Hay una que tiene que ver con la necesidad de ocupar espacios, desde esos lugares, desde esos espacios, aportar una mirada distinta y poder volcar de algún modo la producción académica que vengo desarrollando hace 20 años con miras de poder establecer un diseño de política pública. Eso es algo que la verdad me seduce, me compromete, tratar de salir de mi zona de confort, que es escribirle a mis colegas, participar de congresos, escribir papers y volcar todo eso a la solución de problemas concretos del territorio. Poder aportar soluciones, en este caso legislativas, desde el Congreso Nacional. Uh-huh. Eso es lo que me motiva. Uh-huh. ¿Cómo ves la, iba a decir derechización de la sociedad, no sé, pero digamos, todo el fuerte anclaje y tracción que tiene el espacio libertario en la Argentina, porque es el gran
contrincante para esta contienda. Es un fenómeno que entiendo no debe desligarse de procesos internacionales, de los cuales Argentina es una manifestación, ¿no? Un proceso, si se quiere, de reforzamiento de las nuevas derechas, que lleva un tiempo y que tiene expresiones muy diversas: Trump, Bolsonaro, Orbán en Hungría, y que tiene acá una expresión clara en la figura de Milei, con sus diferencias con estas figuras que te acabo de mencionar. Pero también es resultado de un fracaso de dos estilos de gobierno que tienen que ver con las últimas dos gestiones presidenciales, ¿no? Y de un gran desencanto que se volcó masivamente en esta expresión política. Yo creo que en buena medida el fracaso del Frente de Todos y el fracaso del macrismo fueron el génesis de esta potenciación de las expresiones libertarias, que venían cuajándose de manera muy lenta, pero desde la pandemia esta parte cobraron vigor, cobraron intensidad. Y esa mirada crítica, ¿cómo se hace para que se convierta, no digo en un hándicap, pero sino tal vez como un trampolín para decir, bueno, se puede hacer o se puede incursionar en la política y se pueden revertir los problemas cotidianos y de territorio, quizás con otra mirada y no necesariamente con esta? Es que justamente eso es lo que me motivó, ¿no? Esto de la antipolítica no tiene que llevar a la despolitización. Y frente a un proceso... ¿Por qué decís la antipolítica? Si, no, la antipolítica... También es política. No, digamos, lo sé, pero el libertario. discurso se ancla en la antipolítica, la casta y demás. Y enfrentar ese discurso yo creo que es a partir de propuestas. Y tratar de, sobre la base de la comprensión de errores en el pasado, soy historiador, no puedo hacer otra cosa, pensar en propuestas que aporten soluciones en clave territorial. Aprovecho esa beta de historiador. Sí. Y más enfocado en la economía, me parece. Dale. ¿No? ¿Cómo ves esta... Y anclado a lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. La fuerte impronta que han tenido los liderazgos personalistas en la historia política de la Argentina. Porque estamos en presencia de uno, que es el fenómeno Milei. También Sí. es un fenómeno personalista. Sí, sí. Un historiador político te diría que tiene que ver con la matriz constitucional de la Argentina, que es de neto corte presidencialista. Ahí hay como una cuestión de fondo que hace que el Poder Ejecutivo esté personalizado y sobre esa base se construya políticamente. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. No solo desde los caudillos federales, sino Mitre, Roca, Irigoyen, Perón y un larguísimo etcétera, ¿no? La configuración presidencialista refuerza de algún modo el surgimiento de estos personalismos fuertes. Y también hay un tema de discursividad, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, uno tiende a pensar que el populismo solo puede tener una expresión por izquierda o que lleve a un crecimiento del Estado, ¿no? Tendemos a asociar la idea de populismo con un Estado musculoso, ¿no? Con anabólicos. Y el populismo es una estrategia discursiva que construye un nosotros y un ellos, y lo hace en términos comunicacionales. Y Milei fue muy inteligente en la construcción de ese nosotros y de ese ellos, ¿no? El ellos, la casta, los parásitos que viven del Estado, nosotros los contribuyentes, los que trabajamos y damos vida al sistema económico, ¿no? El Estado no como una solución, sino como un problema, algo que hay que erradicar, ¿no? Eso tuvo mucha capacidad coercitiva a partir de la pandemia hacia esta parte. Y esto lo enseño en mis clases de historia económica, sobre todo con los procesos de neoliberalización. La idea de libertad es una idea muy poderosa, que cuando un poder establecido se la apropia, tiene mucho de la batalla cultural ganada. ¿Y por qué eso sería un problema? No, ¿qué cosa sería un problema? Digamos, esa lectura, esa visión, digamos, ¿podría llegar a ser, lo interpretás como un problema o es simplemente una descripción? No, es una descripción simplemente.
Lo del personalismo, ¿estás refiriéndote? No. Es como se configuró el sistema político argentino y eso también derrama en las provincias, porque tienen constituciones bastante parecidas. Bueno, ninguna constitución provincial puede estar por fuera de por la fuera de órbita la nacional nacional. o haciendo tensionar la constitución nacional. Pero en la práctica política también los personalismos se vieron en los territorios provinciales. Sí, claro. Neuquén no es la excepción. No es la excepción. No es la excepción. Desde los Apaga en su momento y Figueroa ahora. ¿Lo ves también como un personalista, Rolando? Rolando tiene la capacidad de construir desde la diversidad. Y eso me parece que, lejos de ser un problema, es algo que tiene mucha potencia. Es la persona que dota de sentido a la neuquinidad y sintetiza las... ¿Para vos qué es la neuquinidad? La neuquinidad entiendo que se apoya en 3 pilares. El primero de ellos tiene que ver con una búsqueda del equilibrio territorial, de tratar de reducir brechas regionales que vienen hace décadas cuajándose, te diría desde el territorio nacional, esto en perspectiva histórica, a partir de un plan de regionalización que está calibrándose de una manera muy acertada a mi criterio. En segundo lugar, el segundo pilar que hace a la neuquinidad tiene que ver con un principio de justicia social, pensar la sociedad de abajo hacia arriba, y tratar de que esa renta petrolera, que es gigantesca en función de que Neuquén es asiento de uno de los yacimientos más importantes del planeta, tenga un criterio distributivo. Pero esa distribución no solo se asienta en un simple efecto económico, sino también hay en la neuquinidad, en este segundo pilar, un énfasis en la educación como mecanismo, como resorte, como posibilidad de ascenso social, con sistemas de becas que son ejemplos a nivel nacional e internacional. Y el tercer pilar, que entiendo sostiene este modelo neuquino que hace a la neuquinidad, es pensar la estatalidad desde un ordenamiento. No hay posibilidad de tener un territorio equilibrado y una sociedad justa sin un Estado que esté ordenado. Y ese Estado tiene que pensarse desde el último rincón hacia la capital y no al revés. Me parece que ahí están los 3 pilares que entiendo hacen a la neuquinidad. Equilibrio territorial, justicia social y un Estado ordenado. Vamos por partes. Hablaste de la territorialidad. O sea que Neuquén se parece mucho a la Argentina, Sí. Porque es un territorio muy macrocefálico. Totalmente. Y un interior más variado, si vos querés, pero en términos comparativos disminuido respecto de la capital. Muy parecido a lo que se ve en Nación. Y no siempre fue así. No siempre fue así porque Neuquén tuvo un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas. Neuquén es ciudad. Sí, Tuvo, y de hecho hasta principios del siglo pasado la capital estaba en el norte. En Chosmalal. Ahora, ¿qué dice Neuquinizate respecto de cómo resolver ese desbalance territorial entre la capital y el interior? No, hay un plan de regionalización que entiendo apunta de algún modo a revertir estas brechas regionales. Brechas que llevan, repito, décadas cuajándose. Olascuaga fue el primer gobernador de Neuquén y cuando declaró en torno al cambio de capitalidad dijo, esto es antinatural, es poner la puerta de entrada en el patio del territorio nacional. Desde ese momento, estamos hablando de principio del siglo XX, vemos un proceso de macrocefalía que va fortaleciéndose y va generando asimetrías que son evidentes. ¿Y por qué se habría equivocado? ¿Por qué se habría equivocado Las Cuagas si el crecimiento que ha tenido Neuquén ciudad y la confluencia ha sido vertiginoso No, sí. y el interior no? El tema es que justamente generó desbalances y eso es lo que entiendo hay que revertir. O por lo menos hay que tratar de emparejar la cancha. Y el proceso de regionalización va en ese sentido, un crecimiento equilibrado. Y que esa renta petrolera, que va a ser grande, no se distribuya como hoy se conforma demográficamente la provincia, sino tenga un criterio distributivo en términos regionales y que permita un proceso de diversificación en clave territorial.
¿no? Me parece que ahí están las claves de la reversión. Pero para eso hay que volver a una planificación que alguna vez tuvo la provincia y que este gobierno quiere reconducir, quiere revitalizar. Mencionaste educación Sí, como una puerta de acceso también a la movilidad social, ¿no? totalmente. En un momento en donde la educación está bastante devaluada. Digo, la escuela ya no tiene la centralidad que tenía hace épocas atrás, Sí. ¿no? El rol del educador ya no es el mismo que hace 30, 40, 50 años atrás. ¿Cómo se revierte eso? Es un gran tema. Esto se trabaja a todo nivel. Nosotros estamos trabajando desde la universidad. Yo creo que hay una base que tiene que ver con la posibilidad de acceder ¿A qué? a la educación en sus diferentes niveles. La accesibilidad es clave, más allá después de cuestiones que tengan que ver con contenidos, estructuras, ¿Por qué crees que está en riesgo curriculares. el acceso a la escuela? ¿Perdón? ¿Por qué crees que está en riesgo el acceso a la No, escuela? hace falta en función de una estructura desigual asegurar el acceso por medio de becas, por ejemplo. Sí. Esas becas son las que posibilitan un acceso que iguale. Me parece que ahí hay una pista, una clave de algo que es importante. Y repito esta idea que me parece sustantiva, ¿no? Un sistema de becas único a nivel nacional y bastante paradigmático a nivel internacional, que asegura el acceso a nivel primario, secundario, inclusive a nivel terciario universitario. La accesibilidad es clave, es la base, es el piso. Luego tenemos que trabajar sobre otros aspectos que tienen que ver con infraestructura, se ha trabajado mucho. Me sentí muy orgulloso cuando se inauguró un secundario en el interior más profundo, ¿no? Empezar desde el rincón más alejado de la capital hacia la capital y no al revés. Me parece que ahí también hay algo muy importante para trabajar en educación, la infraestructura. Pensarla desde los márgenes a la centralidad. Y también la condición laboral de los docentes es fundamental y tener un régimen que equipare el salario con el avance de la inflación me parece que también es fundamental y hace que muchos docentes en todo el país deseen acceder a la docencia en Neuquén. Te hago una consulta a propósito de lo que acabas de mencionar. Mencionaste a los docentes y o trabajadores de educación con un nivel de ingresos acorde, digamos, a la tarea importante que se desarrollan, accesibilidad para quienes ingresan o se mantienen o se sostienen dentro del sistema educativo, para que no emigren, para que no se vayan, para que no se sientan expulsados del sistema educativo. Ahora de infraestructura, que entiendo, pero hay una cosa que no aparece todavía, y es, la educación es un proyecto político. Totalmente. ¿Con qué horizonte, con qué planes, con qué lineamientos, con qué visión de provincia o de país a futuro? Es una pregunta fundamental. Máxime teniendo en cuenta que estamos en una región hidrocarburífera, donde hay recursos que no son renovables. Entonces yo creo que esa educación, en principio, tendría que tener un contacto mucho más fluido con el mundo del trabajo. Ahí hay una falencia que hay que revertir. Y esto lo pienso a nivel nacional también, ¿no? Con la menor importancia relativa de las escuelas técnicas. Todo proyecto de industrialización, por ejemplo, tuvo en la educación técnica a lo largo de la historia uno de sus pilares. Desde Alemania a Japón, pasando por Corea. Y esos procesos de catch-up, como decimos en historia económica, tienen la educación como uno de sus pilares. Entonces, pensar en una educación técnica que genere ese vínculo, esa posibilidad de acceder al mundo del trabajo, me parece fundamental. Y me parece importante también que esa educación también tienda a pensar en clave de economía de conocimiento. No tanto de conocimientos en términos curriculares, sino de habilidades, ¿no? Y de la posibilidad de aprender a partir de problemas. Me parece que ahí hay una avenida por donde debería circular la educación en los próximos años. Hablaste de la educación en articulación con dijiste creo que el mundo del trabajo. El mundo del trabajo. ¿Qué es el mundo del trabajo?
El mundo del trabajo es una categoría historiográfica elaborada por historiadores importantes del siglo XX, E.P. Thompson, Eric Hobsbawm. Es todo aquello que hace al mundo de la producción y la reproducción, en tanto trabajadores, vendedores de fuerza de trabajo. Pero yo lo utilizo como un sinónimo de mercado de trabajo. Me parece que el sistema educativo y mercado de trabajo tienen que tener un diálogo muchísimo más fluido. Te pregunto, no es aleatoria la pregunta, pregunto porque me da la sensación, corregime si me equivoco. Sí, claro. Pero en esa mirada del mundo del trabajo, visto desde el punto de vista del trabajador, lo que se está perdiendo de vista, o por lo menos yo no veo que se advierta, es el generador de trabajo. No, obvio. Entonces, ¿cómo cuaja, digamos, en ese mundo del trabajo, en ese concepto del mundo del trabajo, aquellos que son generadores de oportunidades laborales? Porque uno puede pensar un sistema educativo para cubrir la demanda del mercado laboral, ¿está? Pero también puede formar recursos para cubrir esta demanda laboral, pero para crear nuevas oportunidades de trabajo. Es un poco lo que te decía, ¿no? De una educación a partir de problemas y de habilidades, y que un estudiante pueda volverse emprendedor y pueda crear su propia empresa. Eso por un lado. Ahí hay un posible camino. Y por otro lado, cuando te decía de establecer una ligación entre mundo del trabajo y sistema educativo, las empresas no pueden estar afuera, ¿no? Es parte de ese espacio de producción, es indudable. Tiene que haber ahí una fuerte relación. Y cuando uno va punteando las experiencias industrializadoras, los procesos de industrialización derivada, estas que van teniendo fuerza en los siglos XIX y XX, todas tienen una capilaridad muy fuerte entre empresas y sistema educativo. Y ahora, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Cómo, y poniéndote en el saco de diputado nacional, cómo se logra, digamos, incidir en este ámbito que acabas de describir, que tiene que ver con la educación, la territorialidad, con la política? Digo, ¿cómo crees que esa tarea legislativa permite empezar a incidir en el mundo que nos rodea? Es que es fundamental porque en el Congreso se diseña la política pública, las leyes que luego se vuelven acción. Entonces es clave tener incidencia en el desarrollo de esa trama, de ese corpus legislativo. No hay otra forma de hacerlo. Y creo que en temas de ciencia y técnica, en temas educativos, que son mi fuerte, en lo que me he desarrollado, creo que puedo brindar mi aporte. Creo que ahí puedo tener muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar. ¿Ha generado buena repercusión tu precandidatura en el ámbito académico? Me da la sensación, digo, por los comentarios que he ido recibiendo en estas últimas horas, ¿no? Porque esto ha sido muy reciente. Muy reciente. Fue el lunes, estamos a martes. Todo muy vertiginoso, Agustín. Sí. ¿Cómo ves la articulación entre el sector universitario, el sistema universitario y el Estado provincial, no el Estado nacional, que tiene la responsabilidad, que seguramente tiene que garantizar presupuestos, ese tipo de cosas, pero sino también la coexistencia entre la territorial, las provincias y las universidades? Y yo te agregaría CONICET, además de las universidades. Yo creo que en ambos ámbitos que transito permanentemente, ha habido una tendencia a la insularidad. Esto que te comentaba al comienzo de la entrevista, ¿no? Sentirnos cómodos en nuestros ámbitos de referencia, eminentemente académicos. Escribir a nuestros colegas, participar de congresos, tener la expertise de poder publicar un artículo, aprobar informes con muy buena nota, y de lo que se trata en esta etapa, en términos científicos, en términos académicos, es pensar nuestras agendas desde los problemas del territorio. Ese me parece que es el gran desafío que tenemos por delante
tanto docentes, investigadores de la universidad, como científicos del CONICET. Tratar de que nuestras investigaciones tengan un enraizamiento territorial y que tengan contacto con actores, que no sean investigaciones que se autorreproduzcan, endogámicas, sino que tiendan a generar diálogos de saberes, construir con los actores del territorio, aportar soluciones. Un poco una investigación que se embarre, ¿no? Me parece que eso es lo que toca en estos contextos. Algo que se venía trabajando hace algunos años y que me parece que en esta coyuntura es como que tenemos que redoblar el esfuerzo. Y es la única manera que tenemos de que la sociedad defienda el sistema científico y universitario, entendiendo que no solo es una escalera, una herramienta de movilidad social, sino que aporta soluciones. Para cerrar, ¿historiador? Historiador, doctor en ¿Docente historia. universitario? ¿Docente universitario? Docente universitario ¿El Comahue? de la Universidad Nacional del Comahue, ¿CONICET? investigador independiente de CONICET. ¿Neuquino o migrante? Neuquino de primera generación, hijo de migrantes interprovinciales. Mira. Mi tesis doctoral fue analizar los procesos de migración interprovinciales. Por una razón muy obvia, mis padres fueron migrantes y son migrantes interprovinciales. Indiscreta. ¿Edad? 46. ¿Familia? Tengo una señora y 2 hijos. ¿Lugar de residencia? Lugar de residencia, hace 1 año y medio, Vista Alegre Sur. ¿Expectativa para esta elección? Yo sé que van a decir, queremos ganar, meter dos diputados, qué sé yo, pero ¿cómo te planteas este desafío? Porque digo, se vienen meses intensos. En principio con un baño de realidad, ¿no? Esto de venir del campo académico y de un día para otro tener mucha exposición es algo nuevo para mí, pero me motiva, me hace incrementar el compromiso. Entiendo que puedo aportar en estos temas y que puedo fortalecer este proyecto de la neuquinidad con estos 3 pilares que te comentaba. Muchísimas gracias por estos minutos, Joaquín. A vos, Agustín. Muchas gracias. Joaquín Perren es precandidato a diputado nacional por la neuquinidad para las próximas elecciones. Se entiende que va a ser la única lista que se va a presentar en este proceso de selección de los candidatos del espacio político que lidera Rolando Figueroa en la provincia de Neuquén. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a hablar de alquileres y vamos a hablar de una de las empresas de aeronavegación que mayor defraudaciones, quiero decir, cancelaciones de vuelos ha provocado en este último tiempo y que está bajo la lupa del área de protección al consumidor. ¿Y por qué? Y porque ya son demasiados los casos. Pero después de la pausa.